Amigas, amigos, vamos a desarrollar el tema sobre la situación general de la contratación pública, con énfasis en bienes, servicios y obras. El propósito de esta sesión es la de familiarizarnos con conceptos que constituyen la base, los fundamentos de los sistemas de contratación pública. Y que todo actor, sea público o privado, lo debemos conocer a efectos de comprender la normativa, las prácticas y también tomar aquellas previsiones y decisiones necesarias en el tema de los contratos públicos que nos permitan abordar con éxito esta materia. En el ámbito de la contratación pública es fundamental que todos los actores tengamos práctica en el manejo de conceptos en el ámbito de los contratos públicos, por cuanto sirven de base para la construcción no solamente de las normas, sino también en el contenido de los principios y en el desarrollo de las prácticas contractuales. Es usual que estos conceptos no se modifiquen en tiempos prolongados. En tal sentido, la normativa puede cambiar, las prácticas sugeridas pueden ir también evolucionando, pero son los conceptos los que tienden a mantenerse en el tiempo y van adquiriendo diferentes formas de expresión, pero se los puede reconocer en tanto son de vocación permanente. Y estos fundamentos resultan esenciales conocer a efectos de que quienes operamos en el tema de los contratos públicos podamos tener también fundamentos para nuestras decisiones. Lo primero a considerar en esta materia es que el tema de la contratación pública en realidad incluye diversidad de otros temas, todos ellos vinculados entre sí, con el propósito de que la contratación pública sea eficiente, eficaz, transparente y que sirva como instrumento efectivo en la gestión pública y también como un factor para la generación de oportunidades de negocio a los proveedores. Todo ello dentro del ámbito de los principios constitucionales, legislativos y de las reglas que en el ámbito de los contratos públicos se vienen desarrollando. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos trabajar el tema de la diversificación de procedimientos contractuales públicos, será inevitable trabajar simultáneamente la formación de capacidades para asegurarnos que estos nuevos procedimientos propios de la diversificación que hagamos cuenten con personal capacitado para lograr que esta contratación se dé de manera apropiada. Pero trabajar estos temas también hará inevitable, por ejemplo, trabajar el tema de los principios de la contratación pública, abordar el tema de la unificación de conceptos, explorar sobre el impacto de la contratación electrónica en este propósito, trabajar la institucionalidad que circunda al tema de los contratos públicos y a su vez trabajar diversos otros temas que en realidad, no obstante parecer que están desvinculados, por el contrario, están absolutamente relacionados cuando se trabaja el tema de los contratos públicos. Es decir, el tema general de la contratación pública reclama la confluencia de diversos otros temas que también deben ser trabajados de manera simultánea. Por lo tanto, una estrategia de desarrollo de contratación pública necesariamente pasa por trabajar simultáneamente todos estos temas. Aproximarnos a la contratación pública, a la comprensión de la contratación pública, lleva necesariamente a aproximarnos a este tema desde diferentes perspectivas. Perspectivas que son complementarias entre sí y que por lo tanto no se excluyen, sino que por el contrario, una va aportando aquello que focaliza su atención en algún aspecto determinado y las otras irán haciendo lo suyo. En tal sentido, vamos a ir compartiendo cada una de estas perspectivas entre las principales que sirven de base para la construcción de un régimen contractual. Apreciaremos la situación en la que se encuentran
cada una de estas perspectivas, las tareas que hay que desarrollar, y ello nos permitirá confluir en una descripción de la situación actual de nuestro régimen contractual y también nos permitirá plantearnos a futuro qué es lo que debemos hacer como país en esta materia. La primera aproximación la tenemos que hacer desde las disciplinas que están vinculadas al tema de los contratos públicos. Existe diversidad de disciplinas profesionales, lógicamente, que están involucradas, pero resaltan por su frecuencia la perspectiva jurídica, la logística, la económica, la tecnológica y la política. Es decir, cuando se aborda el tema de los contratos públicos, estas perspectivas necesariamente deben estar de manera simultánea y complementaria. Por lo tanto, se debe contar con profesionales de todas estas disciplinas, por lo menos, cuando a cualquier nivel se trabaja el tema de los contratos públicos. Y decimos a cualquier nivel porque el tema de los contratos públicos ha sido desarrollado en varios escenarios. Por ejemplo, cuando se formulan políticas de Estado. Al formularse políticas de Estado, si nosotros apreciamos, por ejemplo, en la elaboración de las reglas del Acuerdo Nacional, que es un escenario que reúne al más alto nivel a los políticos, empresarios, formadores de opinión o, en general, grupos de presión en el país, notamos que se ha trabajado el tema de los contratos públicos. No obstante, sin embargo, se ha trabajado de manera separada los aspectos jurídicos, logísticos, económicos, tecnológicos o políticos. Pero han sido trabajados todos estos temas. Cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo del país y de la institucionalidad jurídica, se ha tocado el tema de los contratos públicos. Cuando se desarrolla la eficiencia del Estado y de la gestión pública, se le ha dado una perspectiva logística al tema. Cuando se ha trabajado sobre el impacto en la economía del gasto público, de las inversiones, también se ha tocado el tema, desde el punto de vista económico, de los contratos públicos. Cuando se ha trabajado temas relacionados a la construcción de la sociedad de la información y al aprovechamiento de las tecnologías de la información, tanto en el ámbito público como privado, también se ha tocado el tema de los contratos públicos, específicamente en lo relacionado a gobierno electrónico y el desarrollo de la contratación electrónica. Y por supuesto también que en la perspectiva política, al definirse las políticas nacionales, no se ha ignorado, sino también se ha tocado el tema de los contratos públicos al estructurarse estas políticas de Estado. En ese sentido, en este nivel, se ha trabajado el tema de manera interdisciplinaria, aun cuando nos falta aún integrar aún más a ese nivel políticas que reflejen el trabajo simultáneo de diferentes especialidades. Si bajamos a otro nivel, como es ya el diseño del sistema de contratación pública, y apreciamos, por ejemplo, lo que se viene desarrollando en la legislación y en la reglamentación de contrataciones, en las prácticas contractuales sugeridas o promocionadas, y en todo lo relacionado al desarrollo de un sistema de contratación pública, notamos que las perspectivas jurídica, logística, económica, tecnológica y política están presentes. En el derrotero que ha tenido nuestro sistema contractual en su construcción, han habido énfasis durante épocas en temas jurídicos, en temas logísticos, económicos, tecnológicos o políticos, pero siempre han estado presentes. Y quienes participan en el desarrollo del sistema de contratación pública son muy conscientes que todos estos temas y todas estas perspectivas se complementan. Y debemos contar con especialistas en todas estas disciplinas para que de manera conjunta trabajen la materia. Si vamos a otro plano, como es ya el trabajo dentro de cada entidad pública, también apreciamos esa necesidad. Hoy, por ejemplo, asistimos todavía en muchas instituciones públicas a una práctica en virtud de la cual el área usuaria se limita a pedir, el área logística tramita el pedido, el área legal emite las opiniones jurídicas luego,
pero ocurre que en determinadas circunstancias ese método de trabajo lineal presenta dificultades en cuanto a elementos que debieran ser coordinados desde un principio, desde el lado jurídico, desde el lado logístico, desde el lado económico, desde el lado tecnológico y también desde la posición política o del escenario político en que se encuentra la entidad. En ese sentido, lo sugerido hoy es estructurar sistemas de trabajo en las entidades que permitan a las áreas usuarias, a las áreas logísticas, a las áreas jurídicas y a otras trabajar conjuntamente, por lo menos en los contratos más relevantes o de mayor significación política, en razón a que este trabajo interdisciplinario es lo más apropiado para prever situaciones a futuro que puedan dar lugar a eventuales invalideces de contratos o posibles conflictos. Mucho de lo que se logra evitar en las fases sucesivas de la contratación se trabaja en la parte preparatoria. Una fase preparatoria bien desarrollada lleva normalmente a disminuir los riesgos de conflicto o de problemas en las fases de contratación y en la fase de ejecución contractual. En ese sentido, también al trabajar dentro de cada entidad, el tema contractual público exige un trabajo interdisciplinario, donde confluyan profesionales y equipos de trabajo en los que estén presentes estas disciplinas por lo menos. Lo mismo ocurre a nivel de los proveedores. Cuando un proveedor que tiene interés en contratar con el Estado se aproxima o ingresa al tema de los contratos públicos, rápidamente aprecia que debe trabajar con equipos interdisciplinarios que le permitan aprovechar con éxito las oportunidades de negocio que tiene. En ese sentido, el trabajo hoy en las empresas privadas considera como algo importante que sus equipos de trabajo vinculados a la contratación pública sean interdisciplinarios, porque eso le permite una apreciación más integral de la oportunidad que tiene ante sí para poder contratar con el Estado. Y yendo a otro plano, que ya es el plano individual, de cada persona que trabaja en una institución pública o que trabaja en una empresa privada o que un proveedor, también tiene que ser consciente que sus conocimientos deben tener la suficiencia para poder entrar en diálogo con otros profesionales de otras disciplinas que permitan complementar la suya. Por ejemplo, un especialista logístico tiene que tener una comunicación con los abogados. Los abogados y abogadas tienen que tener comunicación también con los logísticos, o quienes le dan perspectiva económica a la contratación, o también con quienes trabajan la parte tecnológica, y tener una apreciación del entorno político en que se está produciendo la contratación. En esa línea resulta importante tener en cuenta que también uno como persona individual tiene que tener una preparación que, no obstante el eje de su propia disciplina profesional, también conozca elementos claves de otras disciplinas que le permitan distinguir cuándo debe recibir la colaboración de otras profesiones y cuándo él está en la posibilidad y en el deber de aportar sus conocimientos para complementar e integrar lo desarrollado por otros profesionales. En consecuencia, la segunda lección que nosotros podemos obtener es que el tema de los contratos públicos, ya en la práctica misma, ya en el diseño de políticas de Estado, en la generación del sistema de contratación pública, en el funcionamiento interno de cada entidad, en el funcionamiento interno de los proveedores o en la formación de las personas específicas, naturales, que participan en los contratos públicos, reclama una visión interdisciplinaria. Por lo tanto, la formación de los cuadros técnicos, la estructuración de los procesos de contratación a nivel de cada entidad, la estructuración del sistema contractual y las políticas generales de Estado, cuando abordan el tema de los contratos públicos, tienen como una exigencia natural
el trabajo interdisciplinario, el trabajo complementario de estas diferentes disciplinas. La jurídica, la logística, la económica, la tecnológica y la política. Una idea derivada de lo que acabo de señalar es que cada profesión tiene hoy algunas tareas presentes y a futuro por desarrollar, a efectos de que su participación en el tema de los contratos públicos implique un aporte profesional adecuado en estas materias. Por ejemplo, en el caso de los abogados y abogadas, hay 3 zonas claves que tienen que desarrollar y asegurar. La primera, el manejo de conceptos esenciales, dominio de conceptos esenciales de la contratación pública. Dentro de ello, por ejemplo, tener claridad sobre la ubicación del contrato público dentro de lo que es el fenómeno del poder. Distinguir la esencia del contrato público, identificando la relación que subyace a los contratos públicos. Tener un concepto definido, optado sobre lo que es un contrato público. Son conceptos que pueden evolucionar, pero tiene que tener uno por lo menos de referencia que le permita desarrollar su labor. Debe conocer las previsiones constitucionales, los objetos contractuales, la evolución de los objetos contractuales y reconocer los centros de interés que están involucrados en los contratos públicos para saber distinguir cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de estos sujetos involucrados en los contratos públicos. Una segunda zona de acción en la que los abogados y abogadas deben estar muy bien entrenados y preparados es en el de los procedimientos contractuales. Deben reconocer la calidad de actos separables pero vinculados que existe en los contratos públicos. Distinguir las formas jurídicas administrativas, las formas jurídicas privadas y las formas jurídicas de derecho en general que están presentes y sucesivamente se presentan en la contratación pública, pero que tiene como propósito la formación, el perfeccionamiento, la ejecución de los contratos públicos. Saber distinguir ante qué figura se está, por ejemplo, en la convocatoria, ante qué figura jurídica se está en una adjudicación de la buena pro. Asimismo, reconocer las fases de contratación pública, el componente de cada una de ellas, la composición en general de los procedimientos de selección, como el clásico, la subasta inversa, el convenio marco, las compras corporativas o modalidades combinadas o derivadas de las que acabo de señalar. Y una tercera línea de tarea para los abogados y abogadas hoy es el de asumir los retos jurídicos de la contratación electrónica. Hoy, la contratación electrónica, que implica el aprovechamiento de las tecnologías de la información, exige respuestas jurídicas, exige previsiones jurídicas. Por lo tanto, es propio de los abogados y abogadas estudiar las previsiones normativas, evaluar la validez jurídica de los actos realizados por vía electrónica y la solución jurídica a casos de posibles fallas que puedan ocurrir en el sistema electrónico. Son retos que los abogados y las abogadas tienen que asumir. Tenemos 3 líneas: conceptos esenciales, procedimientos y los retos de la contratación electrónica. Tareas inmediatas que todo abogado y toda abogada tiene que asumir de manera consciente y dominar a efectos de que su aporte en la actividad contractual pública sea eficaz, sea eficiente. En el caso de los profesionales logísticos, también tienen 3 líneas de acción a trabajar. La primera de ellas es la de gestión en contrataciones. Los profesionales de logística, que generalmente son personas muy dedicadas y con mucha actividad, parte de ella incomprendida a veces, tienen un gran esfuerzo y actividad que se refleja en la cantidad de procesos que trabajan por año. En bienes, servicios y obras estamos hablando de cerca de 150,000 procesos. Y hay más. Sin embargo,
esa actividad que bien desarrolla el profesional de logística implica adquirir experiencia y la posibilidad de estructurar estrategias de compra. Y esa es la parte en la que hay que tener más personas en el ámbito de los profesionales de logística. Vale decir, formar más gestores de contratación, estrategas de contratación. Personas que estén estudiando las tendencias del mercado, las tendencias de los precios, las tendencias de los avances tecnológicos, que estén identificando permanentemente la relación coherente entre los objetivos, las metas y las prioridades institucionales con las oportunidades de contratación y con las condiciones de la contratación. Es decir, hay que fortalecer la generación y creación de gestores en contrataciones. Una segunda tarea es la de asumir de manera persistente y constante la tecnificación de los procesos de contratación. Es decir, la revisión de procesos, la simplificación de procesos, la tecnificación de los procesos. Y otra línea de trabajo es la de la integración de los sistemas administrativos. A nivel de la entidad pública, los sistemas administrativos deben ser fluidos entre sí. Tienen que sincronizar muchas de sus actividades. Y hay un esfuerzo que involucra a los responsables de los sistemas administrativos de cada entidad a trabajar de manera integrada y a generar sistemas integrados. Lo mismo se hace a nivel agregado y debe hacerse a nivel agregado y mantener esa tendencia que sí lo están realizando diversas entidades de manera individual, pero también de manera general el Estado, de ir integrando progresiva y sostenidamente los sistemas administrativos. Porque esto necesariamente va a redundar en una potenciación de las condiciones de oportunidad, de eficiencia, de eficacia y también de transparencia en el tema de los contratos públicos. Por lo tanto, los señores y las señoras logísticas tienen como una tarea clave desarrollar más temas de gestión de contrataciones, tecnificación de procesos e integración de los sistemas administrativos. En el caso de los economistas, en esta línea, los profesionales de economía tienen que trabajar mucho lo que son las mediciones del impacto de los contratos públicos, tanto en el ámbito del sector público como en el ámbito del sector privado. Esto en razón a porque un análisis claro del impacto de la contratación en el sector público nos permitirá tener cada vez una apreciación más fina sobre las tácticas y las estrategias a desarrollar en el tema de los contratos públicos para que sirvan como instrumento de gestiones exitosas. Y en el ámbito privado, porque permite también hacer mediciones sobre las condiciones efectivas que tiene el sector de los proveedores privados con miras a aprovechar las oportunidades de negocio que tienen con el Estado. Por lo tanto, los economistas, si bien han desarrollado análisis y estudios, y eso es muy valioso, falta aún afinar esos estudios y diversificarlos por temas mucho más concretos y vinculados a mercados específicos. Por lo tanto, aquí tienen una tarea muy importante también los economistas de trabajar el impacto en el sector público y el impacto en el sector privado. En el ámbito tecnológico, la contratación pública hoy está siendo asumida dentro de la estrategia general de la construcción de la sociedad de la información, que como sabemos, tiene como perspectiva aprovechar al máximo posible las tecnologías de la información y los desarrollos tecnológicos en general para potenciar las condiciones de desarrollo integral de la comunidad. Por lo tanto, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, las tecnologías en general deben ser aprovechadas al máximo posible dentro de las condiciones que tenemos y, por supuesto, con las estrategias de implantación progresiva que sean necesarias, a efectos de lograr
un aporte significativo, persistente y sostenido del aprovechamiento de tecnologías. Los especialistas en tecnologías tienen 3 tareas claves hoy. La primera, la revisión de procesos. Hay que uniformar procesos, hay que ingresar a mejoramiento continuo de procesos, con miras incluso a certificaciones, y dentro de ello, identificar aquellos tramos que requieren o que ya pueden acceder al aprovechamiento de tecnologías de la información. O en todo caso, preparar los procesos para cuando ello sea factible, porque la realidad en el Perú, por supuesto que es diversa, y no toda institución y todo proceso se puede dignificar de manera igual. Pero hay que trabajar el tema. Derivado de ello y vinculado a esto, identificar las mejores tecnologías a ser aprovechadas en el tema de los contratos públicos. La contratación electrónica es una realidad ya en el mundo, tanto en el ámbito privado como público. Con mayor razón en el ámbito público, siendo los estados los principales contratantes en el mundo, y ante los procesos de integración progresiva tanto al interior de los países como entre países, las tecnologías son una vía clave en ese propósito. Por lo tanto, se tiene que trabajar esta materia y esa es una tarea para quienes desarrollan el tema de contratación pública desde la perspectiva tecnológica. Y por supuesto que formará parte también de la tarea de quienes trabajan esta materia la determinación de cómo ingresar a procesos ya tecnificados. Por ejemplo, participando en la estructuración de sistemas que progresivamente vayan incorporando entidades en este tipo de contratación con apoyo de la tecnología. Por lo tanto, para quienes trabajan temas de tecnología, la revisión de procesos, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las estrategias de implantación son una tarea en la que deben participar de manera activa. Y finalmente, la perspectiva política. La actividad contractual pública es también un tema político, porque está circundado por un conjunto de propósitos que el Estado se autoimpone realizar. Si se quiere fomentar a la pequeña empresa, si se quiere atender a los sectores sociales débiles, si se quiere promover la economía en determinado rubro o ciertas actividades de carácter social, cualquiera fuere el propósito en el que el Estado decida participar y deba contratar para ese propósito, pues inevitablemente lo conllevará a vincular las decisiones políticas con los instrumentos que va a utilizar. Una decisión política requiere por lo general la realización de determinados actos concretos. Unos de ellos tienen como vía la contratación pública, que es un instrumento de gestión pública. Este instrumento de gestión pública tiene que ser lo suficientemente versátil como para acompañar con éxito a las decisiones políticas que se quieren hacer realidad. Por lo tanto, el instrumento, que es la contratación, no escapa al escenario político, al propósito político. Y hay ciertas condiciones que desde la perspectiva política se deben tomar en cuenta para considerar esta materia. Por ejemplo, el grado de continuidad de la voluntad política en favor de la eficiencia y de la transparencia en los contratos públicos. Todo gobernante serio tiene en su agenda el tema de los contratos públicos, a efectos de lograr eficiencia y transparencia. Pues bien, una vez que el político, dentro de su agenda expresada en sus planes de gobierno, ha manifestado que procurará la eficiencia y la transparencia, pues es un compromiso que el político debe asumir a futuro y que hay que tener un seguimiento a esa decisión. Las decisiones políticas pueden ser de carácter internacional, nacional, regional,
provincial o distrital en nuestro medio. Por lo tanto, a todo nivel, los políticos deben con actos mostrar que efectivamente tienen la voluntad permanente, consistente, reflejada en actos concretos, de que la contratación pública sea eficiente y transparente. Una segunda línea de carácter político en contratos públicos es la aplicación de la justicia distributiva cuando se elaboran normas vinculadas a la contratación. Existen diversidad de proveedores, grandes, medianos, pequeños, nacionales, extranjeros. Existen diversidad de entidades públicas y cuando uno estructura políticas y las refleja en normas, se basa en principios. Y un principio clave es el de la justicia distributiva, que implica generar condiciones para igualar escenarios entre quienes participan en los contratos públicos. En todos los casos, respetando estrictamente criterios como la transparencia, la eficiencia, la eficacia. Y otro rubro en el ámbito político es el del fomento de la participación ciudadana en el tema de los contratos públicos. Tanto en lo relacionado al acceso a la información, sobre lo cual ya se tiene trabajado, se tiene legislación y avances interesantes sobre esta materia, en la formulación de propuestas normativas o en algo muy importante como es el control social de los asuntos públicos, la veeduría ciudadana, por ejemplo. Desde el punto de vista político, no se debe negar, no se debe impedir, sino al contrario, se debe fomentar la participación ciudadana, porque finalmente el tema de los contratos públicos es trabajar en una materia que se convierte en una vía, en un medio para la consecución de fines superiores, como es que la población coma, que transitemos en carreteras apropiadas, que tengamos la realización del valor justicia y, en general, los diversos valores o metas programáticas que una sociedad procura cumplir, porque para eso existe. Por lo tanto, desde el punto de vista político, hay una responsabilidad de quienes tienen este rol, tanto en lo que es la continuidad de la voluntad política en favor de la eficiencia y transparencia de los contratos públicos, como en la aplicación de la justicia distributiva al normar el régimen contractual y al estructurar las prácticas de regulación y de acción, así como también en el fomento de la participación ciudadana, de modo tal que se pueda trabajar de manera ordenada esta materia. Por lo tanto, y terminando esta parte, lo que podemos apreciar es que el tema de los contratos públicos es un tema múltiple, es un tema que reclama la presencia simultánea de diferentes disciplinas y cada una de estas disciplinas tiene sus respectivas tareas. Muchas gracias.